La primera vez que yo oí hablar de salvación y del Evangelio de Cristo fue cuando tenía 18 años, siendo estudiante de primer año en la Universidad del Sur de la Florida. Un compañero que se había convertido recientemente al cristianismo se interesó en mí, se hizo amigo mío y empezó a hablarme de Jesucristo. Pero en ese momento no me interesaba escuchar lo que tenía que decir acerca de Jesús. Y la razón que le di a mi amigo para mi falta de interés y creencia en Cristo fue simplemente que yo era judío, como si esa fuera una razón válida para mi incredulidad. Bueno, después de un tiempo me di cuenta que necesitaba encontrar algo más sólido e inteligente para justificar mi rechazo a Cristo. Así que en mi arrogancia decidí comprar una Biblia. Leer nunca lo había tenido en mi vida, especialmente el Nuevo Testamento. Y el plan era presentarle a mi amigo todos los errores y contradicciones que encontré, para luego mostrarle por qué había tomado la decisión correcta de no interesarme en Jesucristo. Pero algo bien extraño pasó. Al comenzar a leer el Nuevo Testamento me sucedieron dos cosas muy inusuales. Primero, al leer las palabras de Jesús, aunque anticipaba encontrar todo tipo de comentarios antisemitas atribuidos a él, porque eso fue lo que, así como me criaron, me impresionó mucho lo que decía. En lugar de encontrar odio en sus palabras, descubrí que Jesús hablaba de virtudes como el amor, la mansedumbre, la paz, el gozo, la fe y la compasión. Y me sorprendió gratamente. Además, debo añadir, no encontré ningún error ni contradicción. Y la segunda cosa inusual que me sucedió durante mi exposición inicial al Nuevo Testamento fue que cuando compartí con mis amigos judíos mis impresiones positivas sobre Jesús, ellos reaccionaron con una hostilidad y un enojo tan profundo que me dejaron preguntándome por qué. Pero en lugar de disminuir mi interés en Jesús, su reacción negativa hacia Cristo en realidad aumentó mi interés en Él. Y me llevó a leer más del Nuevo Testamento para descubrir por qué estaban tan molestos. Irónicamente, Dios usó su hostilidad hacia Cristo para despertar mi curiosidad sobre por qué desaprobaban tanto a alguien que decía tantas cosas admirables. Así que pensé que debía de haber algo que me faltaba. Y así seguí leyendo el Nuevo Testamento y fue a través de él que finalmente llegué a creer en Cristo como mi Mesías, Señor y Salvador. Han pasado más de 54 años desde mi introducción al Nuevo Testamento y la respuesta negativa de mis amigos hacia Cristo. Y he llegado a comprender que a pesar del carácter perfecto de Cristo, no es inusual que los no creyentes reaccionen con hostilidad hacia Él. De hecho, la Biblia enseña que podemos esperar que los no cristianos lo desprecien. Y no solo que lo desprecien, sino que a veces arremetan contra los cristianos persiguiéndolos. Jesús a menudo advertía a sus seguidores sobre el odio y el maltrato de los incrédulos. Inicialmente lo mencionó en su sermón del monte, donde dijo en Mateo 5, 10, 11, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. También habló de ese odio hacia los incrédulos la noche que fue traicionado por Judas. Él dijo en Juan 15, 18, si el mundo los odia, sepan que el mundo los va a odiar. Sepan que a mí me han odiado antes que a ustedes. Ahora bien, debido a que el odio y la persecución por parte de los incrédulos es una realidad para quienes siguen a Jesús, es muy fácil para cualquiera de nosotros tener miedo de las personas y de los que nos harán, lo que nos harán debido a nuestra fe en Cristo.
Y así por miedo a menudo nos sentimos tentados a suavizar nuestro compromiso con Cristo para evitar el dolor y el sufrimiento emocional y a veces físico que acompaña a la persecución cristiana. Y en los días de nuestro Señor, gran parte de la persecución que experimentaban sus primeros discípulos vino de los líderes religiosos judíos de Israel, específicamente los escribas y los fariseos, quienes en su hostilidad hacia Cristo perseguían a sus seguidores. A algunos los perseguían y a otros incluso los mataban. Jesús habló de esa persecución en Lucas 11, cuando expuso a los escribas y fariseos por pretender ser moralmente superiores a los antepasados que asesinaron a los profetas del Antiguo Testamento, cuando en realidad eran iguales a sus antepasados rebeldes. Si hubieran vivido en la época del Antiguo Testamento, sin duda se habrían unido a ellos para matar a los mensajeros justos de Dios. Y la prueba de ello es que, como Jesús predijo en el futuro, lo matarían y perseguirían a sus profetas y apóstoles. Esto es lo que Jesús dice en Lucas 11:49. Por eso la sabiduría de Dios también les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán y a algunos y perseguirán a otros. Ahora bien, es a la luz de esta predicción del Señor de que los líderes religiosos de Israel perseguirían y matarían a algunos de sus seguidores, que Lucas nos dice al comienzo del capítulo 12 que Jesús se tomó el tiempo para dirigir a sus discípulos sobre el tema de tener miedo de estos hombres. En la manera que él lo hizo fue única. Les advirtió que no cayeran en la trampa de volverse hipócritas, como los escribas y fariseos, para evitar la persecución. Esto es lo que el Señor dijo sobre la hipocresía que surge del temor de los hombres. En Lucas, empezamos la semana pasada a estudiar eso y vamos a seguir esta mañana. Lucas 12, empezando en verso 1. Entre tanto, una multitud de miles y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá en la luz, y lo que se ha susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo, y después de eso no tienen nada más que puedan hacer, pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, les digo, a él teman. No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas, y sin embargo ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman ustedes, que valen más que muchos pajarillos. Les digo a todos que el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué hablarán en defensa propia o qué van a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. Como acabo de decir, comenzamos a estudiar estos versículos el domingo pasado y notamos que el pecado de hipocresía consiste en fingir ser algo que no se es. En el caso de los escribas y fariseos, su hipocresía consistía en fingir ser justos, cuando en realidad eran muy malvados e injustos. Por eso Jesús los condenó. Se dedicaban a lucir bien por fuera, al observar rituales religiosos, pero por dentro en realidad odiaban a Dios y rechazaban sus verdades estándares internas de santidad y justicia.
Noten esto, el tipo de hipocresía acerca de la cual Jesús advierte a sus discípulos no es pretender ser justo, sino más bien, noten esto, pretender no ser un discípulo plenamente comprometido con Jesús. Moderar nuestro compromiso y devoción a Jesús, hacer concesiones para que los demás no piensen que eres un discípulo dedicado de Cristo. Es decir, es vivir de una manera que no refleja quién eres realmente en tu corazón, porque no quieres ser perseguido por tu fe. Y la advertencia que Jesús está dando a sus discípulos no es simplemente evitar la hipocresía en sus vidas, sino evitar la levadura de la hipocresía de los fariseos, es decir, evitar dejar entrar cualquier cantidad de hipocresía en su vida, incluso la más mínima, porque si lo hace, se extenderá y se permeará en su vida, tal como lo hace la levadura, de modo que terminará siendo un hipócrita completo y hecho y derecho. Y así como vimos en nuestro estudio de la semana pasada, después de advertir a los discípulos sobre la levadura de la hipocresía, Jesús procedió a dar varias razones por las que la hipocresía debe evitarse. Dijo que debe evitarse porque, número uno, toda hipocresía será expuesta, ya sea en esta vida o cuando estemos ante Dios. Nada quedará escondido. Segunda razón, no hay razón para temer al hombre, porque su poder es muy limitado, ya que lo único que pueden hacerte es matar tu cuerpo, pero no tu alma. Sin embargo, a quien debemos temer, dijo, es a Dios, porque tiene el poder de arrojar el alma de alguien al infierno. Lo tercero, Dios nos cuida y nos valora, porque lo podemos confiar en que Él nos cuidará, porque todo está bajo su control soberano, incluso el momento de nuestra muerte en manos de nuestros perseguidores. No hay razón de vivir siendo hipócritas porque Dios cuidará de ustedes. Y ahora, al continuar con nuestro estudio, hemos llegado a una cuarta razón que dio Jesús para mantenernos alejados de la hipocresía. Incluso un poco de ella. Es porque, número 4, la hipocresía puede conducir a un endurecimiento de corazón que rechaza a Cristo. El verso 12, les digo, a todo aquel que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios. Ahora, a la luz del hecho de que por temor a ser perseguido, si uno confiesa que es discípulo suyo, Jesús hace esta advertencia que una manera clara de determinar si alguien es un verdadero discípulo suyo es por su confesión de él delante de otros. Dijo que sus verdaderos seguidores lo confiesan ante los hombres, es decir, reconocen y afirman verbalmente ante otros que Él es su Señor y que creen en Él. Es decir, en otras palabras, los verdaderos discípulos no permiten que la hipocresía se apodere de sus vidas, ni les impida ocultar la lealtad a Cristo. En cambio, confiesan abiertamente a los demás que son sus seguidores. Ahora bien, la palabra griega, traducida como confesar, simplemente significa afirmar y reconocer. Es la misma palabra que el apóstol Juan usó en su primera carta para hablar de confesar nuestros pecados a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Porque al confesar nuestros pecados a Dios, le reconocemos y le afirmamos que lo hemos hecho, que lo que hemos hecho es malo e incorrecto y que estamos arrepentidos. Pero en este contexto, Jesús dice que quienes son sus verdaderos discípulos lo reconocerán abiertamente ante los demás sin importar el costo de esta confesión. Es decir, no hay discípulos secretos, porque quienes lo siguen declaran abiertamente a los demás que el Señor es su Señor al dar testimonio de su fe en Él, incluso si su testimonio encuentra resistencia y oposición. Verán, lo que Jesús dice es que sus verdaderos discípulos no se avergüenzan ni les incomoda declarar abiertamente su lealtad a Él, incluso ante la hostilidad. No ocultan su fe en Él por el miedo a los demás. Al confesarlo verbalmente demuestran ser sus discípulos. ¿Y por qué esa confesión verbal pública? ¿Cómo se prueba que uno es un discípulo genuino?
Es simple, porque todo lo que crees en el corazón inevitablemente saldrá de tu boca. Por eso la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, si realmente tiene una relación personal con Cristo, si realmente lo conoce, no puedes evitar hablar de esa relación. Como dijo alguien, la verdadera fe siempre fluye del corazón a los labios. Precisamente por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 10, verso 9 y 10, que si confesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y eso es exactamente de lo que Jesús está hablando aquí en Lucas 12. Un individuo que afirma creer en su corazón que Jesús es Dios, Salvador y su Señor, confesará verbalmente eso acerca de Él a otros. Pero escuchen con atención, es importante entender que Jesús no solo dice que la prueba de que somos verdaderos discípulos es que hablaremos de Él. Dice que la prueba de que somos uno de sus discípulos es que hablaremos de Él, incluso a quienes lo desprecian y lo odian, y tienen el potencial de infligirnos dolor por nuestra fe en Él. Es decir, no nos avergonzaremos ni nos avergonzamos de hablar de Él, incluso a riesgo de ser rechazados y perseguidos. Amigos, esta es la clave para entender a qué se refiere Jesús. Dice que un verdadero discípulo suyo hablará de Él y afirmará su lealtad. Incluso entre personas como los escribas y fariseos, que odian a los seguidores de Cristo y los persiguen. Verán, los hipócritas no confiesan a Cristo abiertamente. Les da demasiado miedo hacerlo. Ahora bien, pueden profesar verbalmente que creen en Cristo cuando sienten que es seguro hacerlo, pero no lo confesarán a Cristo como su Señor si eso significa que podrían ser rechazados, odiados y marginados por ser discípulos suyos. Jesús habló que una persona así, en su parábola del sembrador, donde habló de cierta persona que parecía como si la semilla de la palabra, es decir, el Evangelio, hubiera penetrado en su corazón, porque al profesar su fe parecía estar muy entusiasmado con Cristo y el Evangelio. Sin embargo, Jesús dijo que su profesión de fe y el entusiasmo que le acompañaba era solo temporal, porque su fe no estaba arraigada en Cristo. No estaba, el Señor dice en Mateo 13, 20 al 21, y aquel a quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda, la recibe con gozo. Y por no tener esta raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra, si usted es un seguidor, usted siempre va a ser un seguidor, pero en esta parábola esto es solo temporal, porque dice, viene la aflicción o la persecución y enseguida se aparta de ella. Ahora bien, este individuo nunca fue un verdadero discípulo. Y la prueba de esto es que a la primera señal de peligro, yo no firmé por esto, y se aparta. Lo que significa que ya no afirma ser un discípulo de Jesús, porque cuando los verdaderos discípulos son amenazados con la persecución, ellos pagan el costo del discipulado. Pero este individuo no está dispuesto a pagar ese costo. Recuerdo haber leído hace unos años sobre un joven que conoció a Cristo mientras estaba en el ejército. Al regresar a casa del servicio, le preocupaba volver a caer en sus viejas costumbres con sus viejos amigos. Pero su pastor le aconsejó que si confesaba públicamente su fe en Cristo, no tendría que preocuparse, porque sus viejos amigos no querrían saber nada de él.
Y eso es exactamente lo que pasa. Uno por uno, a medida que le contaba a sus amigos sobre su fe en Cristo, ya no querían estar cerca de él porque sentían que se había convertido en un fanático religioso. Pero este joven continuó confesando a Cristo, aunque eso significaba perder a sus amigos, pero era un verdadero discípulo. Y los verdaderos discípulos, Jesús dijo, confesarlo delante de los hombres sin importar las consecuencias. Verán, los verdaderos discípulos reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, aunque esto pueda acarrear todo tipo de burlas, persecución y sí, incluso hasta la muerte. Esto es precisamente lo que se refiere al apóstol Pablo cuando dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Aunque Pablo sabía que esto lo dijo a los romanos, era una de las sociedades más grandes. Sabía que había filósofos, políticos, eruditos y líderes de la sociedad en Roma que podrían burlarse de su mensaje. No se avergonzaba de ello porque sabía que su mensaje era el único medio por el cual el poder de salvación de Dios se transmitía a los pecadores perdidos. Ahora quiero aclarar algo para que no se preocupen innecesariamente por lo que dijo Jesús, porque toda esta charla acerca de confesar a Cristo y no avergonzarse de Él puede poner un poco nerviosos a algunos, ya que la verdad del asunto es que no hay un solo creyente aquí hoy que a veces no haya guardado silencio acerca de Jesús, cuando deberíamos de haber hablado por Él. Y la razón por la que guardamos silencio fue porque nos daba vergüenza y miedo a lo que otros pudieran decir de nosotros o hacernos si hablábamos con valentía de Jesús. Entonces, ¿significa esto que no somos cristianos? No, porque esta insólita falta de confesión ante los demás no es lo que se refiere Jesús. Verán, todo cristiano verdadero ha experimentado momentos de deslealtad pecaminosa hacia Cristo. Momentos cuando deberíamos haberlo confesado, pero no lo hicimos. El Nuevo Testamento incluso nos habla de discípulos genuinos que tuvieron dificultades y de verdad convertidos a Cristo, pero que tuvieron dificultades y breves lapsos de fe al no confesar a Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pedro, con su audacia, a veces negó al Señor. Lo negó 3 veces. Mateo 26 nos dice, por miedo Pedro dijo 3 veces, no conozco a ese hombre. Y él dijo, y el hijo predilecto de Pablo en la fe, Timoteo, también luchó contra la timidez y la reticencia a proclamar a Cristo con valentía. Por eso Pablo tuvo que recordarle con tanta frecuencia que fuera valiente y no se avergonzara de él, ni del Evangelio. Por ejemplo, leemos en 2 de Timoteo 1:8, por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aparentemente Timoteo a veces luchaba con la vergüenza y el malestar de Jesús y de su propio mentor, que era Pablo. Y no era tan valiente como debería haber sido porque tenía miedo de sufrir por su fe. Ahora bien, ciertamente tanto Pedro como Timoteo eran hombres salvos, verdaderamente discípulos de Cristo, y sin embargo les costaba confesarlo delante de los hombres. Pero fíjense en esto. La prueba de que eran verdaderos discípulos es que cuando no confesaron a Cristo, fue algo fuera de lo común para ellos, algo que les molestó profundamente y se arrepintieron de su pecado. Eso fue especialmente evidente con Pedro, quien, según nos dice Mateo, después de oír el canto del gallo, salió y lloró amargamente. Pero estaba tan quebrantado por su desobediencia al negar a Cristo 3 veces, que en el Evangelio de Juan se nos dice que Jesús tuvo que asegurarle a Pedro que seguía siendo apóstol,
preguntándole 3 veces, una por cada negación, que si lo amaba, y luego diciéndole que fuera a pastorear sus ovejas, lo que significaba que seguía siendo útil al Señor. Usted todavía es un apóstol, es decir, Pedro, que sé que todavía me amas, aunque me has negado, y he perdonado tus negaciones. Así que sal y ministra por mí. Así que amigos, por favor no permitan que ningún fracaso pasado al confesar a Cristo ante los hombres les robe la seguridad de su salvación. Si su patrón de vida es hablar de Cristo, aunque a veces no lo haya hecho, entonces son verdaderos discípulos. Y por ser un verdadero discípulo, algo maravilloso te sucederá cuando mueras. Yo sé, yo iré al cielo. Observa las últimas palabras de, de Lucas 12:8. Les digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios. Jesús dijo que aquellos que lo confiesan delante de los demás, Él los confesará delante de los ángeles. Es decir, que Él los confesará delante de Dios Padre, ya que los ángeles están siempre en la presencia del Padre. De hecho, en otra ocasión Jesús lo expresó así. En Mateo 10:32, por tanto a todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, los verdaderos creyentes tendrán el gozo de oír a Cristo decirle al Padre que le pertenecemos. ¿Alguien puede ser más maravilloso que ese? No puedo esperar para que escuchara a Jesús a decirle al Padre, Padre, este es Steve y Él te pertenece. Y la única razón por la que le pertenecemos no es porque le confesemos delante de los hombres, sino solo porque en su gracia y misericordia nos eligió y nos trajo a sí mismo. Nadie puede ganarse el camino al cielo por sus propios méritos. La única manera de llegar a Cristo es por los méritos de Jesucristo. Pablo dijo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, por nosotros, para que fuéramos hechos justicia en él. Este versículo significa que Cristo cargó con nuestro pecado en la cruz y al confiar en Él para nuestra salvación nos dio justicia legal. Y esa es la única razón por la que Jesús nos confesará como uno de sus discípulos. El hecho de que lo confesemos y lo reconozcamos como Señor no nos llevará al cielo, pero es la evidencia, la prueba y la confirmación de que tenemos una fe genuina en Él, y quienes sí tienen fe en Él, Él nos confesará ante el Padre. Yo amo como lo expresó R.C. Sproul, dijo, la bendición de Jesús promete a su pueblo la bendición que Jesús promete a su pueblo es esta: si me confiesas ante los hombres, si les haces saber a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos que eres seguidor de Jesús, entonces en ese día me pondré de pie y te confesaré ante los santos ángeles. Qué momento tan maravilloso será cuando comparezcamos ante el tribunal y Jesús, no puedo esperarlo, y Jesús se ponga de pie y diga, es uno de los míos. Hay algunos que dicen, ¿qué pasa con los que dicen conocerlo pero nunca lo confiesan, ni con la boca ni con su forma de vivir? Porque son hipócritas en el sentido de que solo fingen ser discípulos, no discípulos genuinos. Pues bien, Jesús nos dice que lo que sucederá en verso 9. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios, o como lo expresó en Mateo, pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús dijo que la persona que dice ser su discípulo, pero como estilo de vida niega continuamente que Él es su Señor, será trágicamente rechazado por el Padre. Es decir, que no será admitido en el cielo, sino que experimentará la ira eterna de Dios en el infierno.
Ahora bien, obviamente esta es una declaración muy seria y aleccionadora de Jesús, porque no hay nada más grave de que Cristo nos niegue la entrada al cielo. Así que queremos aclarar que entendemos exactamente a qué se refería Jesús. No confesar jamás a Cristo delante de los hombres, que es lo mismo que negarlo, significa que aunque digas que eres cristiano, evitar ser perseguido si nunca defiendes a Cristo. Nunca afirmas que Él es Señor. Nunca afirmas que Él es tu Señor. Y nunca afirmas que crees en el Evangelio. Entonces, independientemente de que digas ser cristiano, no lo eres. Simplemente eres un hipócrita e incrédulo, igual que los escribas y los fariseos. Eres un falso cristiano. Verás, eh, aunque pienses que eres cristiano, si habitualmente como estilo de vida te niegas a dejar que los demás sepan que eres cristiano porque temes lo que pensarán o dirán de ti, entonces Jesús te está diciendo muy claramente que no eres un genuino seguidor suyo. Y aunque Jesús habla específicamente de negarlo al guardar silencio sobre él, hay otras maneras de negarlo. Podemos negarlo al vivir una vida que rechaza su palabra como autoridad en nuestras vidas. Es decir, podemos afirmar que creemos en Él, pero si nos negamos a vivir como Él nos dice en su palabra, lo estamos negando. Pablo le habló a Tito acerca de personas como esta, cuando dijo, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. También podemos negarlo con nuestra forma de hablar, usando un lenguaje vulgar que no es propio de un seguidor de aquel que es santo y habla la verdad con toda gracia. Podemos negarlo con la inmoralidad, lo cual no es propio de un seguidor de aquel que es puro y justo. Podemos negarlo usando la falsedad y prácticas antiéticas que no son apropiadas para un seguidor de aquel que es la verdad. Verás, independientemente de lo que digas creer acerca de Jesús, puedes negarlo con tu manera de vivir, así como con tu manera de hablar. Y hay muchas personas que hacen precisamente eso. Cuando asisten a la iglesia, disfrutan compartiendo su amor por Jesús, em, dan la impresión de que aman a Jesús y les encanta estar aquí. Se sienten a salvo. Pero cuando se trata de obedecer al Señor en público, fuera de la iglesia, no hay nada. Sus vidas se caracterizan por la desobediencia y el desprecio por lo que Jesús ha dicho en su palabra. Y a quienes continúen negando a Cristo, ya sea negándose a identificarse públicamente con Él o viviendo de una manera que lo niega, Jesús les dice que los negará ante su Padre. Es decir, Él dirá en palabras de Mateo 7:23, jamás los conocí. Nunca tuve una relación con ustedes. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Amigos, qué trágico vivir creyéndose cristiano solo para morir y descubrir que no lo era. Si se encuentran en esta condición donde creen creer en Jesús, pero guardan tanto silencio sobre todo lo relacionado con Cristo o el cristianismo que nadie en el trabajo, en casa o en la escuela sospecharía siquiera que usted puede ser un creyente en Cristo. Es muy probable que usted no lo sea, que usted no sea un creyente y por lo tanto está en un gran peligro de morir en esa condición donde serán negados ante el Padre, tal como negaron a Cristo ante el mundo. Esto es lo que Charles Spurgeon dijo sobre el gran peligro de no confesar a Cristo delante de los hombres. Él dijo, vivir y morir sin confesar a Cristo ante los hombres es correr un terrible riesgo. Renegado por Jesús ante su Padre Celestial, ¿qué infierno puede ser peor? Dicho esto, Spurgeon expresó una oración que todo creyente genuino debería abrazar. Oró, Señor,
que nunca me avergüence de reconocerte en todas las compañías. Crea en mí un espíritu valiente por tu Espíritu Santo que confese tu verdad, sea cual sea el espíritu de la época. Sostiene a tu iglesia cuando sea más despreciada. Obedeces tus preceptos cuando sean más caros y gloríate en tu nombre cuando sea más reprochado. Entonces, si estás en riesgo de ser negado ante Dios, recibe lo que Jesús ha dicho acerca de ti. No eres de sus discípulos y tienes necesidad de ser convertido. Ahora escuchen atentamente lo que Jesús nos ha dicho. Es el gran peligro de la hipocresía. Y es por esto que Él nos advierte que no incursionemos ni siquiera en un poco de hipocresía. Porque la hipocresía, como la levadura, si no se controla, se apagará y eventualmente se propagará y eventualmente tomará control de ustedes, de modo que se convertirán en hipócritas tan completos y totales que endurecerán su corazón hacia Cristo, hasta el punto de que nunca serán convertidos. Ahora bien, el Señor no dice que una vez que eres su discípulo puedes perder la salvación y convertirte en un no discípulo, no. Dice que hay quienes se creen sus discípulos, pero no lo son. Y debido a la hipocresía, corren el peligro de endurecer su corazón a Cristo y nunca les interesará la salvación. Y eso es precisamente lo que Jesús procedió a decir en el versículo 10. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdona, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Ahora bien, estas son algunas de las palabras más aterradoras, escalofriantes, como alguien dijo, jamás pronunciadas por Jesús. Y son aterradoras y escalofriantes porque Jesús habla de un pecado que se puede cometer y que jamás será perdonado. Este pecado se conoce comúnmente como el pecado imperdonable. Y a lo largo de los años ha habido diversas interpretaciones como su verdadera naturaleza. Algunos han sugerido que se trata de asesinato, otros de adulterio o inmoralidad grave y otros han considerado suicidio. Sin embargo, las Escrituras no identifican ninguno de estos pecados como imperdonable. De hecho, el rey David cometió adulterio con Betshiba y asesinó a su esposo. Pero las Escrituras dicen que fue perdonado por Dios. El suicidio es el suicidio, pero los asesinos arrepentidos son perdonados. Pablo dijo en 1 Corintios 6 que antes de su conversión, muchos corintios eran culpables de inmoralidad grave y sin embargo fueron perdonados y salvos. Entonces, si el pecado imperdonable no es el asesinato, el adulterio, ni la inmoralidad grave, ¿cuál es el pecado que Dios nunca perdonará? Pues bien, Jesús lo llamó blasfemia contra el Espíritu Santo. Dijo, al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Ahora bien, blasfemar significa hablar en contra de. Por lo tanto, blasfemar contra el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es hablar en contra del Espíritu Santo. Sin embargo, así como el Espíritu Santo es completamente Dios, Jesús también lo es. Sin embargo, Jesús dijo que este versículo, que a todo el que diga una palabra contra Él, el Hijo del Hombre, le será perdonado. Es decir, si se arrepiente de su pecado, de hablar contra Él, se le perdonará. De hecho, esto tiene que ser así, de lo contrario nadie podría salvarse, ya que todos fuimos blasfemos de Cristo en algún momento, todos nosotros, porque todos lo rechazamos en algún momento. Al respecto, John MacArthur escribió, todo cristiano es un blasfemo convertido, que quebrantó la ley de Dios, se rebeló contra su gobierno y rechazó la verdad acerca de su Hijo. Solo a los pecadores blasfemos Jesús les ofreció gracia y salvación.
Entonces, ¿por qué perdonará Dios el pecado de hablar contra Cristo, pero no contra el Espíritu Santo? Escuchen atentamente. Blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar permanentemente lo que Él dice sobre Jesús, hasta el punto de que el corazón se endurece tanto a sus inspiraciones que nunca aceptará a Cristo, porque ya ha tomado su decisión final sobre Él. Ese es el rechazo. Por lo tanto, blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar permanentemente a Cristo. Y por eso este pecado no puede ser perdonado, porque quienes rechazan a Cristo no son perdonados. La única forma es aceptar a Cristo como Salvador, pero si hizo la decisión de no y de rechazar, no puede ser perdonado. Ahora bien, lo que nos ayuda a comprender la blasfemia contra el Espíritu Santo es que tenemos una ilustración de esto. En Mateo 12, Jesús dijo que los fariseos habían cometido este pecado imperdonable, pues tras ver a Jesús expulsar un demonio, lo acusaron de expulsar demonios por el poder de Satanás. Y así, habiendo visto el testimonio del Espíritu Santo sobre Cristo a través de su capacidad para hacer milagros, que era el Hijo de Dios y por eso podía expulsar demonios, por eso puede expulsar demonios, los fariseos vieron todo esto de en primera mano, pero lo rechazaron rotundamente con todo su corazón, endurecidos a la verdad que habían tomado una decisión permanente e irreversible de rechazar a Cristo. El teólogo William Hendrickson explicó con estas palabras por qué los fariseos jamás podrían ser perdonados. Escuchen atentamente lo que dice, porque explica claramente que la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dijo, su pecado es imperdonable. Su pecado es imperdonable porque no están dispuestos a recorrer el camino que lleva al perdón. Para un ladrón, un adúltero y un asesino hay esperanza. El mensaje del Evangelio puede llevarlo a clamar, oh Dios, ten piedad de mí, pecador. Pero cuando un hombre se ha endurecido de modo que ha decidido no prestar atención a las inspiraciones del Espíritu, ni siquiera escuchar su voz suplicante y de advertencia, se ha colocado en el camino que lleva a la perdición. Amigos, lo que él está diciendo es que la razón por la cual el pecado contra el Espíritu Santo nunca puede ser perdonado es que es el equivalente a rechazar a Cristo con tal firmeza que nadie en este estado mental jamás se arrepentiría y creería en el Evangelio. Y esto es por qué y la razón un creyente en Cristo jamás puede cometer el pecado imperdonable. Quienes se niegan deliberadamente a prestar atención a las claras indicaciones y al testimonio del Espíritu Santo se colocan en una posición donde Dios ya no puede hacer nada para convencerlos de la verdad sobre Cristo y de su necesidad de ser salvos por Él. ¿Qué más, nada más Dios puede hacer en este punto? Verán, al rechazar el testimonio del Espíritu Santo que nos ilumina sobre Cristo y la necesidad de confiar en Él, todos nosotros en un periodo de tiempo lo negamos antes de ser convertidos. Una persona puede llegar a un punto en su vida en que ha rechazado tan deliberadamente las inspiraciones del Espíritu Santo hasta llegar a una decisión sobre Cristo,
que puede llegar a un punto de endurecimiento en su corazón que nunca se arrepentirá ni creerá en Jesús. Y los fariseos habían llegado a ese punto y evidenciaron esa dureza de corazón y resistencia permanente al Espíritu Santo al atribuir la obra de Cristo al diablo. Lo que Jesús nos está diciendo en Lucas 12 es que lo mismo puede pasar a un incrédulo que permite que un poco de hipocresía religiosa entre su vida, porque un poco de hipocresía tiene el potencial de permear la vida de alguien, de destruirlo, hasta el punto en que su corazón puede endurecerse tanto hacia Cristo que no quiere tener nada que ver con Él ni con el cristianismo, lo que lleva a rechazarlo por completo y renunciar a Él. Ya a este punto no está pretendiendo, ya usted está rechazando a Cristo en todo momento. Este es el peligro de la hipocresía. No le puede pasar a un verdadero discípulo, pero sí a un falso e hipócrita discípulo. ¿Cuántas personas que una vez profesaron creer en Jesús, pero se permitieron vivir vidas hipócritas, ahora no quieren saber nada de Jesús? A veces, gente que ha crecido en la iglesia, que va a la iglesia todos los domingos, a clases de domingos. A veces oirán gente así, decir como, bueno, probé con Jesús, probé con el cristianismo, probé con la iglesia y nada funcionó. Ya no quiero saber nada de eso. Y en su dureza de corazón han tomado su decisión final sobre Jesús. Rechazarlo y al hacerlo rechazan el testimonio que el Espíritu les da sobre Cristo. Han blasfemado contra el Espíritu y no hay perdón para eso, porque no hay perdón para quien ha rechazado a Jesús para siempre. Entonces, ¿por qué debes evitar tú y yo la hipocresía a todo costo? Porque toda hipocresía quedará expuesta. No hay razón para temer al hombre y ser hipócrita. Dios te cuida, te valora y le puedes saber que Él está contigo. Porque la hipocresía también puede conducir a un endurecimiento de corazón que rechaza a Cristo. Y así, habiendo dado estas 4 razones para evitar la hipocresía, Jesús cierra esta sección dando una razón más. Una quinta razón para evitar la hipocresía. Y esa razón es porque Dios promete ayudarnos cuando somos perseguidos. En Lucas 12 dice, cuando los llevan a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué hablarán, en defensa propia o qué van a decir. Ahora, al analizar esta declaración de Jesús es importante tener en cuenta que la hipocresía surge del miedo a las personas y de cómo podrían perseguirnos si supiéramos que somos seguidores de Cristo. Y así, a la luz de la persecución que el Señor dice aquí, seguramente vendrán de los líderes religiosos judíos que llevarán a sus primeros discípulos a juicios ante las sinagogas, así como ante los gobernantes y las autoridades del gobierno. Les dice que no necesitan preocuparse en este versículo ni tener miedo de lo que dirán en su defensa. Entiendan que ser llevado a juicio en una sinagoga en aquellos tiempos era algo muy serio y con graves consecuencias si perdían. Hablando de ser llevados a juicio en una sinagoga, Jesús dijo en otra ocasión, los azotarán en sus sinagogas. Verán, en el mundo antiguo, las sinagogas no solo eran lugares donde los judíos se reunían para adorar, sino también donde se administraba justicia civil. Quienes eran declarados culpables por el consejo local solían ser castigados con flagelación abierta, es decir, azotados en la sinagoga. La flagelación consistía en 39 azotes, ejecutados por 3 jueces. Un juez leía en voz alta un pasaje de la Escritura, otro juez realizaba la flagelación y un tercero contaba los latigazos hasta un total de 39. Sin embargo, a pesar de la posibilidad de experimentar una forma tan dolorosa de persecución, Jesús dijo que no nos preocupáramos, no estemos ansiosos
porque ¿por qué decir en nuestra defensa? ¿Y por qué es esto? ¿Por qué no deberíamos estar con miedo? Bueno, lo explico en el versículo 12, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. Jesús nos dijo que no nos preocupáramos por lo que diremos cuando comparezcamos ante nuestros acusadores en cualquier parte que esto pase, no necesariamente en una sinagoga, pero en cualquier parte en que usted se encuentre, porque Él promete que cuando llegue esa hora tendremos las palabras adecuadas. Y eso es porque en ese momento de gran necesidad en su vida, el Espíritu Santo le enseñará qué decir. Lo que el Señor está diciendo es que no necesitas tener miedo, ni estar nervioso, ni preocupado cuando lo peor de la persecución venga a ti, porque en este momento el Espíritu de Dios te proveerá las palabras apropiadas para decir, para que tengas su ayuda para confesar a Cristo delante de los hombres. Y la historia confirma la veracidad de la declaración de nuestro Señor. Un maestro de la Biblia, al comentar esta promesa, dijo lo siguiente: muchos de los testimonios más memorables y conmovedores de los grandes mártires se dieron justo antes de ser ejecutados. Dios les concedió una presencia de ánimo y una claridad de pensamientos especiales para presentar un testimonio más contundente del que otro modo habrían podido dar. Así que escucha esto. El propósito del Señor al darte esta promesa es decir, que no debes dejar que el miedo te lleve a la hipocresía. Confiésalo con valentía y vive para Él. Si alguna vez te encuentras en una situación de persecución severa, no te preocupes por qué decir, sino confía en que el Espíritu Santo te traerá su mensaje a la mente. La hipocresía es terrible. Caracterizaba a los escribas y fariseos, pero no tiene por qué ser parte de tu vida. Si conoces a Jesús como tu Salvador, debes evitar cualquier forma de hipocresía, porque la razón es que Jesús explicó. Así que vive con plena y absoluta devoción a Cristo. Absoluta devoción. Síguelo y no dudes en compartirlo con los demás. Y si te persiguen por esto, ten la seguridad de que el Espíritu Santo te ayudará, dándote las palabras adecuadas, así como la gracia para soportar cualquier persecución. Ahora bien, si no conoces a Cristo, su palabra es que creas en Él para salvación. Vuélvete a Él, confía en Él, con un corazón arrepentido. Si lo haces, tendrás la experiencia más emocionante de que Jesús le diga al Padre que eres uno de sus seguidores. Cuando usted venga a Cristo y Él se pare enfrente al Señor en gloria, Él le dirá al Padre: este me pertenece, es uno de mis seguidores. Si desea hablar con uno de nuestros pastores sobre esto, acerca de Cristo o acerca de todo lo que ha escuchado hoy de hipocresía, por favor véame al final del servicio. Padre, gracias por estas verdades y todas esas cosas que nos has dejado saber hoy, Señor. Si no estamos seguros de nuestra salvación, Señor, que no somos seguidores verdaderos, Señor, para los cuales que estén aquí, que no sean seguidores verdaderos, Señor. Y que tú les puedas, Señor, hablar a los que no, en realidad no son seguidores tuyos. Para los que sí lo somos, Señor, ayúdanos, Padre, a ser valientes en cualquier momento para poder hablar prontamente de ti, que nunca estemos avergonzados de ti, Señor, que siempre podamos decir acerca de Cristo las palabras apropiadas, Señor, ante los demás. Con la gente que nos relacionamos, Señor, ayúdanos a ser valientes y en amor y en gracia podamos hablar de ti. Atrae a ti, Señor, los que no te conocen y ayúdanos a estar libres de cualquier hipocresía y vivir vidas transparentes, Señor.
y que lo que está en nuestros corazones se vea en nuestras vidas y en nuestros labios, Señor. Oramos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Gracias por